El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la reconocieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conocía. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Hay un vehículo Jeep, no sabemos, el número de las placas es J03 rojo, que está encendido y tiene las llaves adentro. Entonces, a quien se le haya podido olvidar, por favor vaya. Sin vergüenza párese y vaya tranquilo.
El Santo Evangelio de este día es, créame, yo tengo que decirlo, es de mis preferidos. Porque de verdad, tranquilo, sin vergüenza, no se preocupe. De verdad, créanme, es uno de los evangelios más hermosos, y siendo este día tan hermoso, siendo tan bello, creo que nos ilumina tanto, tanto, tanto en la comprensión del misterio de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que aprender a conocer para amar, conocer y amar, va de la mano. Y en este sentido, conocer la verdad sana el corazón, libera el corazón. Pero conocer la verdad es Dios. No nos obsesionemos con la verdad como la develación de todas las miserias humanas. Cuando usted le dice a su marido o le dice a su mujer, dígame la verdad, dígame, ¿qué es lo que usted le está diciendo? Hábleme de sus miserias. Pero ¿y para qué si usted ya sabe eso? Y a buen entendedor, pocas palabras, dicen los colombianos. Entonces, ¿para qué ahondar? La verdad no proviene como del drama humano, la verdad no proviene de las caídas humanas, la verdad no proviene de los desatinos humanos, de los fracasos humanos. Esa no es la verdad. Sentar a una persona y decirle, dígame la verdad, no es llevarla a la Inquisición y ponerla contra la pared y condenarla y juzgarla por sus miserias, que usted las tiene igual, sino que las tapa bien, las disimula, las esconde o cualquier otra cosa hace. Entonces la verdad se devela yendo hacia el misterio de Dios, porque es Él el que nos muestra el hombre verdadero. O sea, ¿quién soy yo? Me lo demuestra es Dios. Yo tengo que ir hacia Él porque Él me creó, imagen suya soy. Él me hizo, Él me pensó, Él me soñó, sabe cómo funciona todo, mi ser, mi mente, mi espíritu, mi alma, mi memoria, mi voluntad, mis instintos, mis capacidades, absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy. Solo Él sabe cómo funciona. Cuando usted compra un aparato de esos tecnológicos que le gusta comprar hoy día, a muchos, que quieren que les haga todo en la casa, ¿no? Entonces compran esos aparatos sofisticados y lo abren de la caja, lo sacan, lo ponen ahí. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Leer qué? Sí, una persona sensata dice, yo primero leo las instrucciones. Porque tengo que saber, o el manual de funcionamiento. Yo tengo que saber qué pensó el que lo ideó y cómo pues lo proyectó. Y qué bueno saber todo lo que puede hacer. Qué bueno. Hay veces me he encontrado con gente que tiene aparatos en la casa y uno dice, ay, tan bonito, usted tiene... Sí, y ya lo ha usado, ahí más o menos, dice uno, ah, bueno, ¿y qué hace? Dice, no, yo sé que me sirve de pisapapeles, es bueno. ¿No sabe qué hace? No, venga, yo le explico. Entonces uno se pone y dice, venga, vea todas las funcionalidades que tiene y la gente se aterra. Los celulares nomás, usted no ha visto los celulares, la cara de bobo que pone uno cuando viene el muchachito que es súper inteligente y le dice, venga, haga así, 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 así. Dice uno, ¿qué hizo? Repita otra vez, ¿qué hizo? Yo quiero aprender, yo quiero hacer eso. Te tienes que leer el manual. Igual cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros, si leyera el manual, funcionaría maravillosamente bien. Pero hay que leer el manual. Y el manual, el instructivo, obviamente, es la palabra de Dios. Es la enseñanza de la iglesia. A través de los papas, los obispos, los sacerdotes. Y los teólogos, los que estudian, los que se dedican a... Por eso es tan bello
yo le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido conocer tanto del ser humano a través de los estudios. Yo estudié primero Derecho, no les quiero decir esto para que piensen, sino les cuento un poquito de mi formación humana. Estudié primero Derecho, Ciencias Políticas y todo este tipo de cosas. A Dios gracias no me hice político porque mi familia tiene esa línea, y me querían meter desde pequeñito en esto, pero bendito sea Dios que me les volé. Y, eh, y luego comencé a conocer la dimensión humana a través de la filosofía. Y a través de la filosofía que a veces la gente, claro, puede que esto como parece que no sirve, pero sirve muchísimo, porque la filosofía busca conocer el pensamiento humano y la historia del pensamiento humano, cómo ha evolucionado todo ese capítulo de las ideas, lo que piensa el hombre del hombre, y que empieza siempre con la pregunta fundamental de quién es el hombre, de quién es, qué quiere, para dónde va, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia humana. Esas son las preguntas básicas con las que arrancaron los primeros de los que se tiene noticia, porque tristemente toda la información que existía sobre el hombre, toda la información que existía, se perdió en el incendio de la biblioteca de Alejandría, cuando en Egipto, Alejandría queda en Egipto, cuando tristemente y por todas estas guerras, eh, pues fue incinerado absolutamente toda la información recogida de miles de años y de tradiciones orientales y de toda parte. Y ahí se perdió el conocimiento humano. Lo poquito que quedó es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Pero había mucho conocimiento. Recuerden ustedes que la cultura egipcia nomás era una cultura muy avanzada. Y así, la cultura griega como tal, en el pensamiento era supremamente avanzada. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque es importante adentrarse en la maravilla de conocer al ser humano. Yo sé que usted ya se cansó de conocer a su marido. Usted dice, ¿qué más le tengo que conocer? Ya le conozco todo. O a su mujer. Y dice, no, de ahí ya no hay nada más que conocer. Conocer al ser humano, conocer al hombre, créanme que es una de las maravillas grandes porque el ser humano es obra de Dios, aunque usted no lo crea. Mire para el lado. Esa persona que usted tiene al lado, Dios la pensó, Dios la ideó, Dios la modeló y la hizo. ¿Y cómo la hizo? Con infinito amor, con mucho amor. Eso es lo bello, pensemos en eso. Cada ser humano, por eso es una bendición de Dios, cada ser humano es un don de Dios. Mire cómo comienza el prólogo precisamente de San Juan, de una manera tan bella. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es decir, es una forma de llevarnos nuestro pensamiento a como a ese nivel de convivencia, ¿no? Divina, de cómo vive Dios, cómo es esa experiencia de interacción de aquel que nos ha dado la vida. Porque es bueno pensar, uno se tiene que remontar a sus orígenes. Por eso es importante incluso la gente que busca su genealogía, no tanto para ver si desciende de por allá, quién sabe de quién. Bueno, hay muchos que les ha servido buscar porque ya les dieron nacionalidad de otros lugares. Sí, 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 hay muchos que han buscado y han encontrado que tienen nacionalidad eh, en España, sobre todo, que les están dando la ciudadanía y les han encontrado sus orígenes españoles. Pero así sucesivamente. Eso es importante para ciertas cosas y tiene su repercusión, pero más importante es ahondar en mi genealogía en el sentido, no simplemente en el sentido físico, sino ante todo en el sentido integral. Es decir, en ese sentido de cómo esos hombres o esas personas han vivido su existencia. Y uno debe imitar las obras de las personas grandes de mi vida. Por eso es tan triste que el ser humano pierda como la noción
de llegar a ser grande. Un papá que por su antitestimonio de vida, o una mamá que pierden la cabeza y dejan mal su hogar, dejan al hogar, dejan a la familia sin luz, sin proyección, sin un horizonte. Porque ellos han sido puestos en ese hogar precisamente para consolidar una vida, una realidad. Y para darle contenido, y para darle carácter, criterio, definición, para darle consistencia a una raza. Y es importante que nosotros retomemos una vez más y busquemos, o al menos comencemos a depurar nuestra raza, a depurar nuestra existencia, siendo mejores. Y que las generaciones futuras que vengan tengan un gran ejemplo en nosotros. Pero no que las generaciones futuras que vengan tengan la tristeza de tener que incluso callar, sino decir la desgracia de lo que ha sido mi hogar. Es triste. Pero no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a enaltecer la existencia que Dios nos ha dado. Entonces, todo ambiente familiar está llamado a enaltecer al ser humano, a luchar por el ser humano, a amar al ser humano, a cuidar al ser humano, porque Dios lo ha amado, Dios lo ha creado y Dios quiere que el ser humano sea grande y sea feliz, absolutamente feliz. Y mire cómo todo lo que hace Dios es de bello. Mire ese evangelio, dice: ya que en el principio Él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada comenzó de cuanto existe. Él es la razón de la existencia. Entonces yo no busco a Dios por buscarlo, yo no busco a Dios simplemente por crecer en una espiritualidad. Yo busco a Dios para encontrarle el sentido de mi vida. Esto es mucho más importante. Busco a Dios para aclarar mi ser. Porque yo no puedo estar confuso toda la vida. Y esto es un trabajo importante. Yo tengo la oportunidad, antes de que Cristo viniese al mundo, de alguna forma podemos interpretar que el horizonte del ser humano era... Nosotros no tenemos la visión porque antes de la venida y la encarnación esa parte no nos tocó. Pero todo lo que vivieron, sobre todo la cultura judía antes de la venida de Cristo, básicamente era como situado en una realidad casi imposible. ¿Cómo poder encontrar el camino hacia Dios si el camino está roto por el pecado? ¿Está haciendo calor o es impresión mía? Revisemos el aparatito. Entonces pienso yo que la gente no comprende, no entiende lo que sucedió. No entiende porque no alcanzan a darse cuenta, no lo vivimos, no era nuestro contexto. Entonces no sabíamos lo que sentía el ser humano antes de Cristo, antes de la encarnación. Cuando se da toda la promesa sitúa al pueblo en una experiencia, va a venir uno que va a restaurarlo todo. Va a venir uno, pero no se sabía quién era. Era el Mesías, era alguien supremamente especial. Pero cuando se da el anuncio del ángel y se da el contexto ya cristiano, ese Mesías adquiere una connotación muy grande. Es el Hijo de Dios. El que va a nacer es Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Usted se imagina haber ido usted a la escuela o haber tenido compañero de su barrio a un muchachito que jugó con usted y que era el Hijo de Dios? Entonces piense cómo esto forza el pensamiento. Esto forza el pensamiento porque es muy complicado de comprender. Dios,
El solo hecho de decir esa palabra, uno piensa absolutamente en todo lo sobrenatural, todo lo perfecto, todo lo más grande, todo lo más maravilloso. Inaccesible, era inaccesible. ¿Quién puede entrar? La palabra existía, la frase decía, nadie puede ver a Dios y quedar vivo, nadie lo puede ver. Interactuar con Dios era una cosa realmente a través de ciertas realidades, pero no de una manera directa. Lo que sucedió en el cristianismo, en la única religión que ha existido esto, lo que sucedió revoluciona la mente, revoluciona el espíritu, porque es una propuesta muy diferente. ¿Cuál es la propuesta? Que ese Dios del que hablamos se hizo uno de nosotros, se hizo carne, es decir, se hizo persona. Y se hizo una personita vulnerable que podría interactuar. Por eso, como se lo explicaba en la misa de anoche los que vinieron a la vigilia, es la pedagogía de Dios, venir pequeñito. Se hizo vulnerable para que me abracen. Imagínense pensar, yo puedo abrazar a Dios. Los que tienen niño Jesús ahí, levántenlo un momentito, levántenlo. ¿Lo tienen ahí? El niño Jesús, no me vaya a levantar al esposo, levante. Levante el niño, la imagen, ¿la tiene ahí? Bueno, muy bien, bájela. Ahora abrácela un momentito, abrácela. Préstele al de al lado, es una imagen. Sí. Es una imagen, abrácela y piénselo, estoy abrazando una imagen. Sí, pero representa o significa a alguien, no algo, sino a alguien y a alguien muy grande. Y esto es importante. Y Él quiere llevar la mentalidad a que nosotros comprendamos que no solamente abrazas al Hijo de Dios cuando tienes la oportunidad de abrazarlo a Él directamente. Yo me voy a tomar el atrevimiento de tomar el niño para que lo vean más significativo. Entonces, no es solamente el hecho de poder tener esta expresión que ya de por sí nos habla. Porque finalmente Él dice, sí, esta significa mi presencia real. Pero también nos quiere enseñar que muy cerca de mí hay alguien vivo, de carne y hueso, en el que Él también vive. Una persona que vive. ¿Y quién es? Tal vez tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hermano. En esa persona, por la encarnación de Él, porque Él se ha metido en mi historia, porque Él se ha hecho carne de mi carne, porque Él ha entrado en la existencia humana. Antes de que Cristo se encarnara, la condición humana, la carne humana no tenía posibilidad de ser redimida. Ahora Cristo se metió en la carne humana. Es decir, se metió, y por la gracia de todos los sacramentos que nos meten en Cristo, el que está a su lado, voltea y lo mira, se llama Hijo de Dios. Piénselo de esta manera. El que está a su lado se llama Hijo de Dios, amado de Dios. Piensa en su marido como un hijo de Dios. Piénselo. Después de pensar en eso, ¿usted es capaz de pelear con él? Piense en su esposa como hija de Dios, igual. Después de pensar en ella como hija de Dios, ¿usted es capaz de hacerle daño, de herirla? Jesucristo elevó la condición humana, la dignificó, le dio, nos llevó más allá en el pensamiento y nos hizo pensar, mi vida ya no, o sea, no es una vida de un ser humano común. Mi vida es la vida de un hijo amado por Dios. Dios me ama, yo soy un hijo amado al que no debo por ningún motivo, en ninguna manera,
hacerle daño. Y ese Hijo de Dios amado, que es cada uno de nosotros, lo es por gracia de Dios, por gracia de Dios. Porque por la gracia de los sacramentos del bautismo, Cristo entra en nuestra realidad, ¿o no? ¿Usted bautizado, sí o no? O si no, le hacemos el cursito, ¿sí o no? ¿No? Bueno, usted participa de la vida divina. La vida divina está en usted. Y en este sentido es importante que usted lo entienda. Esa persona bautizada, asumida en la gracia, asumida en la... Tiene una vocación superior. Y esa vocación se expresa con algo que es importante que le demos un contexto más real. La vocación de todo ser humano es la felicidad. Todo ser humano está llamado a ser feliz. Pero como esto se ha vuelto un cuento incluso muy, ¿no? Que ya hasta lo decimos hasta por chiste, ¿no? Sea feliz, haga lo que quiera, sea feliz. Ya se ha vuelto como una... que le hemos perdido el sentido a la felicidad verdadera. La felicidad verdadera no es simplemente una emoción, no es simplemente una sensación, un sentimiento. La felicidad verdadera implica, póngale cuidado a lo que le digo, plena posesión de mí mismo. Es decir, la felicidad verdadera implica el hecho de que yo no viva como víctima de todos los desórdenes humanos. Que mi vida no sea una vida a la deriva, es decir, una vida movida por todo arrebato carnal, por todo arrebato y por toda falsa visión de una realidad que no existe y que pasa rapidito y que solo deja sin sabores. La verdadera felicidad va más allá de emociones momentáneas o simplemente emotivas o epidérmicas o de cualquier otra clase. La verdadera felicidad es verdaderamente esa realización plena de un proyecto de vida que apunta hacia una verdad, hacia una gran alegría. La felicidad apunta hacia una vida plena en el amor de Dios, pero una vida plena fruto de mi, ¿cómo le podríamos decir? Mi crecimiento personal, de mi madurez, de mi alegría, de mi libertad, de mi salud espiritual, de mi salud emocional, de mi salud. Es decir, cuando uno puede llegar a un momento y poder decir, estoy bien, conscientemente estoy bien, me siento bien, verdaderamente me siento bien. He superado todo aquello que me hace daño, superé mi egoísmo, he superado mi orgullo, he superado todas esas pasiones bajas y todas esas cosas que a toda hora me llevan a estar en conflicto con todo el mundo. Es decir, soy dueño de mí mismo, soy dueña de mí mismo. Y en este sentido, tengo plena capacidad para saber lo que elijo, lo que busco. Eso es el estado, y se los planteo de una manera más sencilla. Es el estado de la Santísima Virgen María. Una mujer a la que no la está moviendo eso, una humanidad perturbada, sino una humanidad sana. ¿Por qué? Porque hizo algo que el Evangelio hoy nos echa en cara de una manera muy fuerte. Ella recibió la luz. Ella recibió a Dios. Ella lo acogió. Ella lo encarnó. Ella permitió que se hiciera vida de su vida, carne de su carne, que se metiera en su existencia. Le permitió a él compartir su existencia en el día a día. Se llenó absolutamente de Dios. Se llenó de su amor, se llenó de él. ¿Es posible eso, Padre? Claro que sí es posible. Obviamente, a eso vino Cristo, a quitar los obstáculos, a abrir las puertas y a llamarnos a algo que
tristemente cuando lo nombramos, parece que nos quedará grande y parece que no fuera para nosotros. Vino a llamarnos a la santidad. ¿Y la santidad? ¿Qué es? Una vida plena, una vida absolutamente, maravillosamente realizada en esa obra de Dios en mi vida. Ese Dios que entra en mí y me ayuda a ser mejor persona todos los días. ¿Para qué sirve un acontecimiento como este, el de la Navidad? Que nos ha nacido el Salvador, que nos ha nacido Dios. Bendito sea, qué maravilla, nos ha nacido Dios. ¿Dónde le nació? Dígame. ¿Seguro? ¿Dónde le nació? En el pesebre, sí, yo ya lo puse allá, Padre. ¿Dónde es que le está naciendo Dios a usted? Bueno, Dios tiene que nacer para mí. Tiene que nacer en mi alma, tiene que nacer en mis sentimientos, tiene que nacer en mi corazón. Entonces es bueno que yo le diga al buen Dios, enséñame a vivir la vida que tú me has traído, la vida que tú me estás dando. Enséñame a vivir la plenitud de la vida que tú me das en abundancia y que no me niegas, porque Dios no le niega a nadie todas las gracias que usted quiera. Se los digo con más cariño aquí, en este momento, ahora. Podríamos estar sentados al lado de gente que tiene toda la plena posibilidad de llegar un día a estar en los altares y ser llamado santo por toda la Iglesia Universal. Y puede que esté a su lado. ¿Qué le basta a esa persona? ¿Creerle a Dios? ¿O de dónde salen los santos? ¿Son extraterrestres? ¿Vinieron en una nave espacial de otra galaxia? ¿Cómo aterrizaron? ¿O son locos? ¿Qué son? ¿Si son gente real o son gente rara? Mírele la cara al que está al lado. ¿Tiene cara de raro o tiene cara de santo? ¿Ah? Sí, porque ¿qué es la santidad entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese grado de vida o ese grado de calidad de vida que hace que esa persona parece diferente a todo el mundo? Tanto que nos la ponen allá al frente y nos dicen, miren, hay que parecerse y hay que imitar el ejemplo heroico de ellos, porque no les fue fácil. ¿Dónde está el heroísmo? Salir de una vida plana, de una convivencia ritual, de una vida que se va convirtiendo en simplemente comer, dormir, ver Netflix, ver no sé qué, ver todas esas cosas. Porque en eso se pasa la gente hoy día. Tiene que salir de su rutina y entrar en una dinámica de vida que le lleve más allá y que alimente su existencia un poco más. Cristo vino a mi vida para hacer mi vida diferente, para hacer mi vida nueva. Pero Él quiere que usted lo crea y que usted permita que eso se dé. Simplemente vino a los suyos y no lo recibieron. Usted lo va a recibir. Vino a los suyos y no lo recibieron. Vivía entre ellos, dice la palabra dramáticamente. Vivía entre ellos y no lo reconocieron. Entonces Dios quiere que no vivamos una vida cualquiera, sino que nos familiaricemos precisamente con esa vida que Él nos quiere dar. Si Cristo nace hoy en mi corazón, yo tengo que dejarlo, y por eso es tan bonitas las expresiones de lo que venimos repitiendo desde la misa de anoche. Les vengo diciendo, dígale a Dios todos los días entonces, primero que todo, divino niño Jesús, te pido que nazcas en mí, que nazcas en mi corazón. Acuérdese lo que hablaban anoche, libérame de la mentalidad anticonceptiva, ¿no? Porque puede que usted ya esté, ¿cómo es que se llaman todos esos procedimientos para que una mujer o un hombre no puedan procrear? ¿Están qué? Voy a decir la palabra que a nadie le gusta escuchar. Castrados. Y no solamente en el cuerpo,
sino en el alma y en el espíritu y para una vida superior. Entonces tengamos muchísimo cuidado que nos corten la capacidad de ser fecundos. Fecundos para una vida superior. Entonces Dios quiere que yo permita, o sea, ¿qué tal que yo esté ya por mi mente y por mí imposibilitado de permitir que Dios nazca en mí? Más aún, que de pronto ya esté infectado del ambiente en el cual, aunque nació, pero puede que yo lo aborte. Entonces no abortes a Dios, sino dile, crece en mi corazón, crece en mi vida, crece en mi alma, crece en mis sentimientos, crece en mis acciones, crece conmigo, enséñame a crecer en ti, para que yo sea un mejor ser humano. Dame la gracia de crecer en todas las virtudes, gracias, cualidad, en todo, que yo crezca y me convierta en un ser humano sano, libre, maduro, equilibrado. Crece en mí, Dios mío. Hazme una persona digna de ti, a tu altura. Y no solamente crece, sino vive en mí. Es decir, permanece para siempre. Que mi vida sea una vida siempre llena de sentido, llena de alegría, llena de bendición. No una vida estéril. Pregúntele al del lado, ¿usted es estéril? Pregúntele. ¿Qué es la esterilidad? Dígame qué es la esterilidad, dígamelo. No dar fruto, no dar frutos, no producir frutos. Qué triste una persona que no produce ni lástima, no produce nada. Usted está llamado a ser fructífero, a producir frutos. Por eso, piénselo, usted no es la higuera estéril que el Señor maldijo. ¿Qué dijo el Señor de la higuera estéril? Arránquenla. Exacto. Porque está ocupando ¿qué? Un lugar inútilmente. ¿Usted está ocupando un lugar inútilmente? ¿Usted es la higuera estéril que no produce frutos? ¿Cuáles son sus frutos? Sus frutos de vida diaria. Sus frutos de persona, sus frutos de hogar. ¿Cuáles son los frutos en su trabajo? ¿O usted es uno del común? ¿O usted es una persona más? No, es que yo soy uno más. ¿O usted es alguien que hace la diferencia? Usted está llamado a dar frutos y frutos abundantes. Que se le note la calidad de ser humano que es usted. ¿Por qué? Porque es que yo tengo a Cristo en mi vida. No, yo no soy cualquiera. Yo me he encontrado con Cristo. Cristo ha tocado mi vida, transformado mi vida y la ha hecho provechosa, fructífera. Encuéntrese con estas personas que asumen en serio su religión, sea de otras denominaciones. Un budista o un musulmano, que son practicantes serios. Y uno encuentra que estas personas le hablan con mística, con fervor, con amor de su fe y dicen, no, esto lo hago porque tengo convicción. Tengo un estilo de vida. Hoy día, claro, las nuevas religiones, ¿no? La religión de las dietas. La religión las religiones que son concepciones de vida que se van dando, pero que se van volviendo en cultos y que van creando mentalidades. Entonces, las personas que comienzan a tener una mentalidad inspirada, por ejemplo, en la preservación de los animalitos, y entonces entran en la mentalidad vegetariana. No es malo. Pero a mí me llama la atención la mística, con que estas personas asumen un estilo de vida y no lo asumen porque le toca, sino que lo asumen por convicción. Y por esa convicción se privan de comer ciertas cosas que va contra su concepto de vida. Y nosotros en la vida cristiana a veces no tenemos esa capacidad de ser mejores y de decir,
Yo no hago esto, por ejemplo, yo no chismoseo, porque eso no es el estilo de vida. Yo no juzgo, no condeno, porque eso no es mi estilo de vida. Yo no soy agresivo o agresiva o impaciente, porque ese no es mi estilo de vida. Porque yo soy un cristiano y un cristiano da frutos buenos. Amén.